certidumbre y que incluso, y un diagnóstico en un momento dado nos ofrece una promesa de certidumbre. Y eso le pasa tanto al paciente como al profesional. Ciro, discúlpame, se te oye muy bajito. No sé cuál es el motivo, pero se oye un Pues poquito voy bajito. a subir un poco la voz, quizás se me oye así mejor todavía. Decía que todos necesitamos certidumbre y que hay veces que el diagnóstico es una promesa de certidumbre, tanto como para el paciente o el usuario como para el profesional, lo cual no quiere decir que sea una promesa de verdad o de certeza. Bueno, vamos a trabajar con esta pregunta que es motivo de la masterclass de hoy, que es: ¿un buen diagnóstico garantiza una buena intervención en salud mental? Pues lo estamos pensando, procesando. Y la respuesta sería que, no sé si se ve la presentación ahora. Vale, es que a mí se ha dejado de ver en mi caso, pero bueno, no pasa nada, lo veo en pequeñito, que no, evidentemente. O un poco sí, quizá. Vamos a intentar desentrañar esto de qué quiere decir de no, evidentemente, y un poco sí. Hay una parte del no que es evidente. No basta tener el diagnóstico acertado, sino que hay que saber hacer, hay que fundamentar la intervención y hay que hacerlo bien. De nada sirve saber lo que sucede si luego no sé qué hacer con ello. Pero un poco sí, en la medida en que algunas formas de diagnóstico no provienen solo del saber experto, del clínico o del terapeuta, sino que vienen de un trabajo compartido de exploración y de comprensión por parte del consultante y por parte del profesional. Y en ese proceso algo va cambiando, algo se va desvelando, algo se va haciendo más evidente, algo se va haciendo más disponible y también se va haciendo la persona más capaz de atender a su experiencia y estar en contacto con ella. De tal manera que las personas dejan de hablar, por ejemplo, de síntomas a hablar de lo que les importa realmente y que quizá esté debajo de esos síntomas. ¿Qué más? Bueno, pero ¿en qué medida un diagnóstico nos acercaría a una buena intervención? Bueno, pues un diagnóstico nos acercaría a una buena intervención en la medida en que nos permitiera. Ahora en este momento me voy a sentir un poco perdido porque no sé por qué motivo no se ve la presentación, con lo cual quisiera yo comentar, pero me va a salir que no va a ser posible, pero lo voy a hacer de otra manera. Dame un segundo, por favor, porque voy a recolocar esto técnicamente. Voy a tardar nada. Descargas, webinars. Fecha de modificación. ¿Te puedo ayudar, Ciro? Cosas del directo, pero va a estar en 30 segundos. Dame un instante, por favor. De acuerdo. No, estate tranquilo. De hecho, Sí, te iba a proponer algo. sí. Te iba a proponer, porque creo Voy que a no hay... compartir. Sí, espera, pero vamos a empezar otra vez de cero, ¿vale? Vale. Es que está subido, pero ha desaparecido. Y para mi vista. A ver. Yo sí que lo veo. Ya, pero como yo no lo veo, no puedo seguirlo. Ahora me he vuelto. Sí, le acabo de dar yo. Mira, vamos a hacer una cosa, Ciro, vamos a comenzar de cero, ¿vale? Vale. Y luego yo corto toda esta parte, porque tampoco se graba una parte del principio, así que vamos a empezar de cero, ¿de acuerdo? Venga. Comprueba que lo tienes todo ok. Sí, está como antes, lo que había desaparecido de repente. Y lo veía en pequeñito arriba a la izquierda y al principio bien, pero luego ya no podía leer. Cuando eso te pase, si le das a slides y más, donde pone present slides, te da la opción de activarlas o desactivarlas. Yo creo que debes sin querer a lo mejor haber tocado. Sí, porque se estaba viendo. Sí, pero que no he tocado yo ahí ninguna. Venga, vamos adelante. Venga, Venga, voy a empezar a I40. Pero vamos, que te garantizo que no he tocado nada. Perfecto. Venga. I40 en punto y así yo ya sé que tengo que quitar 10 minutos exactos.
todos modos, me he Ya dejado abierta. ya empezamos. Hola, buenas tardes y nada, agradeceros de nuevo a todas las personas que habéis encontrado un ratito, que habéis encontrado un tiempo para uniros a esta nueva masterclass de esta serie de presentación del programa de Agentes de Cambio Mental Health First. Y hoy tenemos un tema que para nosotros es muy importante, para TAEI, para The Health and Emotions Institute, es un foco y yo diría que un fundamento de cómo entendemos la intervención tanto en organizaciones como en particulares, ¿no? Vamos a hablar de formulación de caso. La persona que lo presenta es de nuevo Ciro Caro. Ciro Caro es doctor en psicología, es profesor del máster de Psicología General Sanitaria de UNIE, profesor del máster de Terapia Focalizada en la Emoción de la Universidad Pontificia Comillas, vicepresidente de ASEPCO, la Asociación Española de Psicoterapias Constructivistas, y lo más importante, Ciro, pues es nuestro director del área de salud mental e innovación terapéutica y director también de nuestro centro sanitario y responsable de la formación y de desarrollo, Ciro, de todo el equipo de terapeutas de TAEI, tanto en el centro sanitario como en nuestra plataforma de atención TAE digital en la que damos servicio a empresas y a particulares. Entonces, hoy hablamos, Ciro, de una temática que para ti creo que te ha robado el corazón hace mucho tiempo y a la que le has dedicado mucha investigación en tu tesis, por ejemplo. Y vamos a hablar de formulación de caso y nosotros traíamos una pregunta de apertura que es, la idea es si un diagnóstico que a veces tiene tan obsesionados tanto a los profesionales como sobre todo a los pacientes, ¿no? Esa búsqueda angustiosa de quiero un diagnóstico, ¿no? Pues realmente si puede haber algo más valioso y que represente una oportunidad más provechosa y más interesante aún que un diagnóstico, ¿no? De hecho, para el modelo de intervención de TAEI en organizaciones, la formulación de caso es uno de los pilares de nuestra propuesta de trabajo para ayudar a organizaciones a co-crear su propia estrategia de salud mental a medida, ¿no? hecha para su casa. Y formulación de casos sería uno de los pilares. Así que empezamos con esta pregunta, Ciro, así que te disparo. ¿Un buen diagnóstico garantiza una buena intervención en salud mental? Pues vamos a verlo, vamos a ver qué podemos reflexionar al respecto. Mientras lo piensa uno, tiene que pensar también qué es un diagnóstico. Y un diagnóstico, en principio, es el intento de conocer a través de los síntomas, conocer a través del relato del paciente, conocer a través de la conversación y, por tanto, podemos decir que no, evidentemente, un diagnóstico, ni siquiera un buen diagnóstico garantiza una buena intervención, pero un poco sí. ¿Qué queremos decir? Evidentemente, no basta con tener el diagnóstico, hacen falta las habilidades terapéuticas y la cooperación y la alianza necesarias para que se traduzca la intervención en resultados. Pero un poco sí, ¿en qué sentido? En que algunos modelos psicológicos y psicoterapéuticos incluyen en el proceso de diagnosticar un tipo de relación y de exploración de la experiencia que hace que la persona se comprenda a sí misma y ya empiece a cambiar. Y además pueda acceder a lo que es verdaderamente relevante e importante en su caso. Y en ese sentido, un diagnóstico puede ser ya transformador en la medida en que, operando centrado en la persona, le permite acceder a lo que emocionalmente es relevante para ella, porque la emoción y el dolor emocional son la brújula con la que nos abrimos paso en la historia de la persona. Aún así, ¿en qué medida un buen diagnóstico nos acerca a una buena intervención? Pues no lo hace en la medida en que un diagnóstico se base en la mera identificación de un trastorno que tratar. Si tiene este síntoma y este síntoma, entonces usted tiene trastorno de ansiedad generalizada. Si solamente reside en eso. En cambio, sí nos acerca a una buena intervención en la medida en que ese diagnóstico desvela y hace accesible el modo en que la persona se ha enredado, en este caso, en su trastorno de ansiedad generalizada. Un diagnóstico, por muy bueno que sea, no nos acerca a una buena intervención en la medida en que separa a la persona de su entorno.
de su situación, de su contexto, de su circunstancia, de su historia. Es decir, en la medida en que tenemos el diagnóstico de un trastorno como algo separado del espacio, del tiempo y de las relaciones, como si de una enfermedad biológica se tratara. Y sí lo hace, si nos acerca, en la medida en que ese diagnóstico hace accesibles y hace visibles los lazos que hay entre lo que me pasa ahora con el modo en que estoy conectando con el entorno ahora y también el modo en el que he conectado anteriormente. Es decir, yo puedo tener miedo, puedo tener angustia y puede estar relacionado con un modo de conectar con el entorno que tiene que ver con protegerme, sobrevivir, bien porque el entorno es peligroso o bien porque yo lo percibo como peligroso. El diagnóstico no nos acerca en la medida en que sea utilizado para emparejar automáticamente un protocolo o una tecnología de tratamiento y un trastorno y la persona que va anexa a esa etiqueta o ese trastorno. En cambio, si nos ofrece buenas posibilidades en la medida en que permite ese diagnóstico adaptar la intervención a la persona para ayudarla a desenredarse, a salir del enredo en el que se ha metido a fuerza de intentar mejorar su situación y que ha acabado empeorándolo. Ciro, aquí, si me permites, bueno, tú lo sabes, igual que yo, es una práctica muy habitual en muchas plataformas de salud mental, desde ese buen deseo y buena intención de hacerlo todo más asequible, que haya un primer match, un primer emparejamiento entre terapeuta que ha declarado que su especialidad es A o B y un paciente que completa algún tipo de cuestionario, que me parece una buena manera de empezar en el sentido de que puede darte una información que según cómo la uses, pues perfecto, ¿no? Pero sí quería saber si tú sueles usar cuestionarios, cómo percibes esto, cómo entiendes tú esta parte de empezar a trabajar en entender lo que le ocurre al paciente. Tratamos de, por lo menos en el modelo en que trabajamos en TAEI y que compartimos con otras personas, tratamos de privilegiar el contacto psicológico, el contacto humano, antes que la evaluación per se, incluso antes que el contrato, el acuerdo en lo que vamos a trabajar. En ese sentido, los cuestionarios y otros sistemas de este tipo, incluso otros enfoques de entrevistas basados en preguntas, crearían una distancia que no es solamente la distancia con la persona, sino de la persona consigo misma. Esto no quiere decir que no podamos utilizar en un momento dado un cuestionario como un complemento o para triangular de alguna manera la información, lo que yo observo y lo que observa un cuestionario. Pero ahí la información relevante no nace de las respuestas a preguntas ni en una entrevista ni en un cuestionario. La información relevante nace de la interacción. Si os fijáis en el tercer punto, el diagnóstico, en la medida en que permite, no, el segundo, hacer accesible los lazos entre lo que me pasa y el modo en que estoy conectando con el entorno, eso estalla, eso se hace patente en la propia interacción terapeuta-paciente. Así que un cuestionario para hacer un match, un encaje entre un potencial paciente y un potencial terapeuta en una plataforma, podemos considerarlo un recurso de screening, de filtrado, de cribaje, para intentar, por lo menos, no matar moscas a cañonazos. Sin embargo, yo lo consideraría preterapéutico, un proceso previo al propio encuentro terapéutico. Sí. ¿Alguna cosa más diré al respecto más adelante? Sí, iba a rescatar una frase que has dicho, no sé, ahora se me ha escapado la palabra exacta, ¿no? Pero la idea de cómo el paciente se puede desconectar de sí mismo muchas veces por un proceso, por ejemplo, pregunta, un foco en la obtención del dato. Sí, porque el dato es información de lo que soy capaz de hablar desde mi mente y mi pensamiento y desde mi memoria declarativa, desde mi pensamiento proposicional y memoria declarativa, no desde la memoria implícita, que es la que está más bien en el cuerpo, y sobre eso avanzaremos. Muy bien, te dejo continuar. Bueno, lo de la izquierda, las negativas tienen que ver con un enfoque del diagnóstico como la identificación de patrones naturales, cosas que están ahí. Si tiene ojos de león, rabo de león, melena de león, dientes de león, rugido de león, ¿eso qué es? Pues un león. Si tiene esto y esto y esto, pues entonces es trastorno de ansiedad social.
Mientras que el otro modelo, el de la derecha, tiene más que ver con la explicación de procesos, cómo suceden las cosas y con una oportunidad de autocomprensión de la persona. Y a esto, concretamente, a esta modalidad de diagnóstico, propiamente le llamamos formulación de caso, que ha de traducirse en algún tipo de esquema o de síntesis que también se puede manifestar narrativamente, es decir, en un relato, en una explicación. Creo que lo que has vivido te ha llevado a, de tal manera que sentiste no sé qué y reaccionaste de aquella manera, etc. Y ese relato no se fundamenta en el conocimiento experto del clínico, sino en el trabajo cooperativo y co-constructivo de paciente y terapeuta, lo cual además devuelve poder a las personas y un sentido de agencia mayor y, por tanto, una mayor probabilidad de compromiso con la acción terapéutica, mientras que el otro modelo más bien genera una posición tendente a pasiva. Lo que está en el trasfondo de toda esta discusión es la propia noción de problema en salud mental. Y aquí habría dos dimensiones. Bueno, una dimensión con dos polos, una más tendente al modelo biomédico y otra tendente al modelo psicosocial, y que supone entender, por un lado, la enfermedad como el problema de salud mental como enfermedad que requiere un tratamiento. Mientras que en el lado opuesto entenderíamos el trastorno o el problema de la persona como un enredo que requiere cambios, primero, en los estados internos en los que la persona ha quedado atrapada, fijada o bloqueada como reacción a las experiencias más difíciles de su vida. De algún modo, por poner un ejemplo muy tonto, cuando nos damos un gran susto, todavía tarda un rato en desaparecer el susto y todavía estamos alerta. Bueno, pues hay personas que están fijadas en ese estado y eso tiene dimensiones biológicas, neurobiológicas, pero lo que va a convertirse en un trastorno tiene que ver con lo que yo haga a partir de ahí. Si yo, por ejemplo, evito pensar en eso, atender a eso, esto quedará estancado, anidado, quedará encapsulado. Y por otro lado, si en mi mundo de relaciones no es receptivo a lo que yo vivo, entonces no solamente quedará encapsulado por mi actitud, sino porque no hay oportunidades en el marco social para abordar eso. Y eso no puede repetirse en una relación terapéutica. Por último, el modelo biomédico entiende más la terapia como un fármaco o como otra tecnología aplicada. Esto no quiere decir que en psicoterapia no haya técnicas, pero el modelo psicosocial entiende más la terapia como un acompañamiento disciplinado. Disciplinado quiere decir en este caso que el profesional sabe qué hacer, cuándo actuar y cómo actuar en la medida en que va acompañando a la persona a entrar en este enredo que llamamos trastorno y a salir de él victorioso. Eso tiene implicaciones importantes que antes adelantábamos para el uso de plataformas y servicios de salud mental y bienestar emocional, sobre todo de tipo online. Por ejemplo, afecta a la asignación de usuarios, como decíamos antes, ese matching entre consultante y terapeuta, afecta a cómo es la supervisión de los casos, a qué tipo de acompañamiento y apoyo se hace a los terapeutas y afecta al enfoque que propiamente se le da a cada caso, a la comprensión que hay en cada caso en términos de la naturaleza de esos enredos, que por simplificar mucho podría ser más de orden biomédico, aunque estemos dentro de la psicología, porque no estoy hablando de psiquiatría en este caso, estoy hablando de entender un trastorno al que hay que aplicar unas técnicas automáticamente, como si digo que tengo determinada bacteria y que me causa una infección y tengo que tomar determinado antibiótico. Y por tanto, lo diferencial va a ser en qué medida estos tres aspectos de una plataforma de servicios de salud mental y bienestar online son basadas o están basadas o son abordadas desde la formulación de caso, que sería más el polo psicosocial del diagnóstico. Y esto pues tiene que ver con la variedad del mercado, con la variedad de enfoques, con la variedad de planteamientos. Nosotros, Alicia, tú lo sabes, en TAEI tenemos un planteamiento que no basa la asignación de usuarios meramente en un screening previo, sino que realmente hay pues una selección fundamentada de quién encaja mejor con quién en función del conocimiento del paciente, pero sobre todo eso se pone a prueba en la propia relación con protocolos en los que el terapeuta podríamos decir que es de amplio espectro, es decir, se especializa en adaptarse a la persona. Por otro lado, la supervisión de casos
que tiene la frecuencia semanal, no se centra simplemente en ver si has aplicado la técnica prevista, sino entrar en cómo lo estás haciendo, qué procesos estás facilitando, cómo te afecta a ti el caso y, por tanto, qué adaptaciones puedes requerir de carácter personal como profesional. Y, por último, en cuanto a la naturaleza de los enredos, pues nuestro planteamiento está enraizado en el cuerpo y en el focusing como base de todos los enfoques que trabajan con corporalidad y trauma, es decir, con las respuestas a las adversidades de la vida que suponen algún tipo de bloqueo, de anclaje, que no se resuelve cognitivamente, que no se resuelve, vamos a decir, solamente a través de la palabra, sino de la palabra que nace del cuerpo. Un caso práctico de esto serían los cuadros depresivos. Y aquí no sé si querrías preguntarme algo sobre los cuadros depresivos que te sugiera esta imagen del clic de Famóvil estresado. No le llego a ver bien, porque estoy en el mismo modo que tú, el modo presentador, no le llego a ver bien, pero bueno, así a priori me sugiere lo que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Que la depresión o la ansiedad muchas veces es la estación de destino, pero los trenes están llegando de muchas direcciones. Yo aquí casi te diría, Ciro, que nos cuentes formas en las que un ser humano podría llegar a deprimirse, para que se entienda a qué nos referimos cuando hablamos de el enredo, porque tú estás usando esta palabra, el enredo, y yo la tengo más asociada a telenovelas que a psicoterapia. Pues es más o menos lo mismo, realmente. Más o menos lo mismo. Después de ver este asunto de la depresión, se va a hacer mucho más evidente en las siguientes slides. Por ejemplo, cuéntanos 3 maneras en las que un ser humano se pueda llegar a deprimir. Y aunque haya llegado al mismo sitio, yo creo ¿qué distinto es? Hasta 5 puede ser. O hasta 5. La depresión podríamos entenderla como un estado de hundimiento del ánimo que muchas veces es lo último que puedo hacer. ¿Qué quiero decir? Que muchos cuadros psicopatológicos y problemas representan más el esfuerzo, la lucha de la persona por no caer en la depresión. Así que en ese sentido, deprimirse probablemente es lo que queda cuando ya no soy capaz de hacer otras cosas. Por ejemplo, ansiarme. Aunque tenga ansiedad, estoy todavía en una lucha. Lo que pasa es que hay momentos en los que nos derrumbamos. Y la depresión es un estado de derrumbamiento. Hay veces que es un derrumbamiento intermitente, como en los cuadros más de tipo distímico, y otras veces es un derrumbamiento como brutal e instantáneo, como en el cajón desastre en que se ha convertido el diagnóstico de depresión mayor. En la depresión mayor está todo ahora mismo. Está todo y está nada porque solo por el diagnóstico no está diferenciado. Sin embargo, la formulación sí permite establecer diferencias. Por ejemplo, para la mayor parte de los psicólogos y las psicólogas, y quizá incluso para el público no psicólogo, están familiarizados con el concepto de indefensión aprendida, que dicho muy simple sería un estado en el que yo caigo porque he aprendido que nada de lo que haga sirve para cambiar algo. En términos de la depresión tiene que ver con que nada de lo que hago sirve para regular mis emociones, sirve para no sentirme desesperanzado esencialmente. Pero claro, ¿desesperanzado respecto a qué? Pues mira, hay personas que se sienten desesperanzadas respecto a la posibilidad de volver a sentir una conexión profunda y un regazo en el que descansar. Y no lo saben, solamente saben que están deprimidas. Hay personas... Disculpa. No, iba solamente a decirte que yo a lo mejor estoy poniendo algo ahí que es más mío que la realidad, ¿no? Pero yo me atrevería a apostar de que el 90% de los jóvenes psicólogos, cuando piensan en indefensión aprendida, concepto que aprendemos muy bien en el general sanitario y en la carrera, tienen la idea de que tiene que ver con una indefensión de operación en el entorno, de intentos de operar en el entorno, y no con mi experiencia. Y de hecho uno se podría deprimir en la medida en que la operación en el entorno es infructuosa, pero eso no genera una depresión clínica. Es decir, una situación en la que no tengo ningún poder me deprime porque incluso me ayuda en términos de evolución de la especie a ahorrar energía, porque por mucho que trepe por la pared, si he caído en un agujero, no puedo salir y maximizo mis posibilidades de vivir deteniéndome. Pero en el entorno luchamos cosas que ocurren o
que han ocurrido en nuestras relaciones interpersonales y que han generado esa carga de adversidad de la que hablábamos en el webinar anterior. Así que hay una persona que puede estar luchando por conseguir ese regazo, ese sostén, ese ser sostenido amorosamente y perder la esperanza de que eso pueda llegar a ocurrir. Sin embargo, su lucha, en la mayor parte de las ocasiones, no es consciente netamente respecto a esta necesidad. Y va a tropezar con que las relaciones humanas pues, no funcionan dándole el regazo que la persona necesita. Así que acabo deprimido e incluso enfadado con los demás. También es posible que la persona se desesperance, se sienta indefensa frente a la posibilidad de conseguir reconectar con lo perdido. A veces es con lo perdido en términos de pérdidas de familiares, de vínculos, y hay veces que ansiamos reconectar con lo que nunca hemos tenido, y eso es un fantasma. El organismo, el cuerpo, está en esa búsqueda, pero la mente no sabe de qué va la búsqueda. Aquí hay formas de duelos no resueltos de tipo ambiguo, en los que no está claro, no tengo una consciencia clara de lo que no he tenido o de lo que he perdido. Y la persona se desesperanza respecto a poder llenar o satisfacer esa necesidad. También nos podemos quedar indefensos frente al desengaño y la decepción, de tal manera que vivimos en desconfianza de los demás o con los demás, o en desconfianza respecto a los demás. Son personas que lo que han sufrido son graves decepciones y han intentado volver a esperar de los demás lo mismo que ellos daban o dieron y no lo encuentran. De tal manera que hay un momento en que colapsan y se hunden. Luego habría, por ejemplo, otro tipo de depresión más de carácter autocrítico, en las que las personas se exigen y se critican y se desprecian a sí mismas en un intento inconsciente de repararse, de ser mejores, de hacerse más aptos para otro. Pero para esa voz crítica, todo lo que hago nunca es suficiente. En un modo subclínico tendríamos algunas experiencias de tipo síndrome del impostor, en que no acabas necesariamente hundido, pero en un modo clínico, bien brutal como la depresión mayor o intermitente, lo que nos encontramos es personas que acaban hundidas porque ellas mismas son su peor enemigo crítico y desesperanzadas respecto a poder ser suficientemente buenos alguna vez o suficientemente buenos para ser queridos. Lo que pasa es que a veces la cosa queda solo en ser suficientemente buenos. Y por último, vamos a citar otra forma de deprimirse que tendría que ver con perder la esperanza respecto a poder llegar a sentir una anhelada seguridad. Seguridad en las relaciones, seguridad en la vida, y eso tiene más que ver con experiencias en que las figuras de apego no han estado ahí para calmar. Esa ausencia de calma tendría que ver con ansiedad, pero si hay un momento en que digo, nunca más voy a poder. Esto no es una decisión consciente, esto es una caída de agotamiento. Cuando luchas y luchas y luchas, hay un momento en que no puedes luchar más. Y cuando además el medio, y aquí entraría el elemento psicosocial, el medio se convierte en una fuente invalidante o en una fuente de problemas añadidos, entonces tenemos el plan perfecto. Todas estas maneras de deprimirse son diferentes y, lo más importante, implican formulaciones de caso diferentes y, por tanto, enredos diferentes, que lo explicaré ahora, y salidas del enredo diferentes. Ahora explicamos lo del enredo con más detalle. Bueno, una acotación importante es no hablar tanto de cuadros depresivos entonces como de procesos depresivos. Y lo mismo podríamos decir de procesos ansiosos, procesos obsesivos, etc. Esto tiene implicaciones terapéuticas y terapéuticas. Es una pequeña errata. Quería poner más bien de tipo casi económico. Porque terapéuticas en cuanto a cómo se hacen las cosas y económicas en el sentido del coste. Si yo estoy haciendo una acción terapéutica estéril, va a tener un coste para mí, para la organización, para quien financie cualquier forma de ayuda. Solemos tener una imagen romantizada de la evolución y del progreso, ¿no? De la semilla a la planta, pero es que por las mismas también puede haber un deterioro. Esa es una implicación terapéutica y económica. Una ayuda ineficaz no es neutra si le añadimos la variable tiempo. Una ayuda ineficaz durante 5 segundos no es ningún problema. Una ayuda eficaz a lo largo del tiempo es un problema, porque los asuntos se deterioran. Vamos al enredo. Mirad,
Vamos a ver los elementos comunes de cualquier modelo de formulación de caso. El primer elemento común es que tratan de identificar todos ellos, desde cualquier modelo psicológico, algún tipo de disparador de los problemas en el presente. Quizá tiene que ver con un disparador en el pasado o no, pero siempre que nos aproximamos a un caso, intentamos detectar cuál es un disparador en el presente. Y ese disparador suele provocar algún tipo de reacción interna. En el lenguaje de unos, una respuesta condicionada. En el lenguaje de otros, en concreto en terapia focalizada en la emoción, un estado emocional autoorganizado o un estado no resuelto. Esto genera algún tipo de respuesta por parte de la persona frente a su malestar. Y esa respuesta puede ser, dicho muy en general, interna o externa. ¿Qué sería una respuesta interna? Pues, por ejemplo, pensar, esto no me está pasando, o pensar, es culpa mía. ¿Qué sería una respuesta externa? Hacer como que no está pasando e irme a jugar al pádel. ¿Qué sería una respuesta externa? Culpar a otro de lo que me está pasando. Habría de muchos tipos, pero estas serían las dos grandes categorías. Y no son neutras, porque producen un malestar añadido. Quizá algunas, en algún caso, resuelven en el cortísimo plazo, pero en el medio plazo no. Este malestar no se puede dejar ahí, sino que supone intentar dar una nueva respuesta interna o externa para gestionar este malestar secundario. Y esto genera lo que llamamos ciclos de mantenimiento. Así que si esto pasa en el presente, no solamente es algo actual, sino que es algo histórico. La persona en algún momento tuvo no un disparador, sino una situación problemática que generó una reacción interna frente a la cual dio una respuesta a la persona, que generó un malestar, que generó un mantenimiento del malestar o del dolor en general, con una nueva respuesta en un círculo vicioso. Esto es un enredo. Entonces, entender cómo esto sucede en uno de los tipos de depresión que he dicho, en una persona concreta, es una formulación de caso. Pero hay diferencias entre modelos de formulación de caso. Hay algunas diferencias que tienen que ver con la naturaleza de estos enredos y con la naturaleza de la gente que se enreda, lo que podríamos llamar el yo, el sí mismo, el self. Hay diferencias en los modelos en cuanto al nivel en el que esos modelos explican esta reacción interna. Y hay diferencias en el foco de la intervención y de las técnicas terapéuticas que se utilicen. No es lo mismo un modelo de formulación de caso que entienda que los enredos son una cuestión de actitud, de elegir otra, de que la persona se enredó por la actitud inadecuada o por un mal enfoque, que un modelo que habla de que la experiencia traumática constriñe las posibilidades de respuesta. ¿Por qué las constriñe? Porque la respuesta es de base biológica. Cuando yo me asusto, me late el corazón. Yo no puedo elegir otra manera de asustarme. Ya está ocurriendo. Cuando yo me avergüenzo, me sonrojo. Ahí comienza el desenlace de una cadena. Ciro, aquí te pediría una cosa porque, claro, cuando tú y yo hablamos de formulación de caso, tenemos clarísimo de qué estamos hablando. Para quien no sepa de qué estamos hablando, yo pienso que incluso psicólogos, cuando hablamos de modelos de formulación de caso, ¿podrías citar al menos 3? Voy a citar, en primer lugar, el que todo el mundo conoce, porque es el entrenamiento básico universitario en España, que es distintas formas y variantes del análisis funcional de la conducta. Que es el más extendido, y yo te diría que ese, por ejemplo, que es el que está detrás de casi todos los planes de acción que se hacen en coaching. Coaching va a una mirada de establecerse objetivos y planes de acción desde una perspectiva totalmente cognitiva y conductual. Sí, ¿vale? sí, sí. Y eso, por ejemplo, respecto a la naturaleza de la reacción interna, nos lleva a pensar sobre todo en respuestas automatizadas basadas en algún tipo de asociación entre estímulo y respuesta. Mientras que en otros modelos, como por ejemplo en terapia focalizada en la emoción, la naturaleza de la reacción interna tiene más que ver, por ejemplo, con una cualidad dialógica de la persona, es decir, que la persona puede dividirse como en subpersonalidades que se critican, se asustan, se oprimen y que no son permeables frente a la información lógico-racional. Por ejemplo,
Voy a poner un ejemplo biográfico. Yo cuando voy a comer a casa de mis padres, mi padre siempre me pregunta con sus 83 años, ¿has podido aparcar el coche? Esa es su preocupación. Su asustador interno le preocupa sobre si he podido aparcar. Y yo le digo, no, papá, el coche lo he dejado en el ascensor, en el piso 14. Claro, obviamente, él sabe que si he llegado es que he podido aparcar. Pero la pregunta de si he podido aparcar, que no la vivo como intrusiva, pero a veces uno puede sentir que alguien es muy persistente y demás, la pregunta es una forma de intentar regular un estado de angustia que tiene que ver en este caso pues con querer mucho, y como los hijos nos hacemos mayores pues ya no nos pueden querer y cuidar tanto, y entonces, bueno, pues uno lo hace así, ¿no? Pero eso es un estado interno de los que decía antes. En cuanto al foco de las técnicas, no es lo mismo un foco en la reducción de una respuesta o en el desacoplamiento o eliminar una asociación entre un estímulo y una respuesta, que un foco en el procesamiento de la emoción. Que esto pues será objeto de trabajo posterior, pero vamos a decir, por anticipar algo, que el procesamiento de la emoción no tiene que ver con pensar sobre la emoción, no tiene que ver con hablar sobre la emoción, no tiene que ver con meramente aceptar la emoción y no tiene que ver con dar una respuesta alternativa, sino con dejar que la emoción siga su camino. Es decir, despliegue. Bueno, lo podemos explicar en otro momento, que te veo que me pones Sí, cara de... no, te iba a pedir, porque te iba a pedir que dijeras una frase de no más de 10 palabras para decir lo que sí hace la TFE en estos 3 puntos. O sea, lo que sí hace, perdón, la formulación de caso focalizada en la emoción, o sea, desde el modelo de TFE, en estos 3 puntos. ¿Qué considera la naturaleza de esos enredos? ¿En qué nivel explica la reacción interna? Como naturaleza de esos enredos, en primer lugar, considera el marco relacional en el que se han producido. Es decir, que todos los enredos cuentan una historia en el fondo. Y podemos ayudar al paciente a contar la historia vacía de los síntomas o la historia viva que se despliega cuando se escucha la emoción sentida en el cuerpo. Respecto a la reacción interna, en el marco de la terapia focalizada en la emoción consideramos que es el resultado de la activación de un esquema emocional que es, vamos a decir, la estructura de memoria que nos permite sentirnos felices, sentirnos tristes, sentirnos celosos, sentirnos pequeños, sentirnos grandes, orgullosos. Es decir, los esquemas emocionales son huellas de memoria que no son pasivas, como un recuerdo, como cuando miro un álbum de fotos, sino es como si el álbum de fotos viniera a verme y me tomara. Es decir, yo creo que esto, Ciro, se puede entender bien cualquier persona que haya trabajado en coaching o esté formada en cognitivo-conductual va a tener, le han contado en algún momento de su vida el triple sistema de respuesta cognitivo, emocional, comportamental. Solamente por concretarlo y cerrar el segundo punto, para la TFE la emoción no es uno de los 3 elementos, es el elemento. O es los 3 elementos. O es lo que incluye efectivamente los 3 elementos. Y esto conecta con el tema del foco en las técnicas, porque algo de lo que hacemos es regular la emoción, aceptar la emoción, atender la emoción, ponerla en palabras también, y ahí podemos poner en palabras cualquiera de esos elementos y comunicarlo a otra persona y establecer una conexión humana. Porque la mayor parte de las cosas que nos han ocurrido y nos han herido a nivel de los esquemas emocionales, aunque ocurrieran en compañía de otro, ocurrieron en el silencio de dos. Es decir, no se pudo hablar, no se pudo metacomunicar, no se pudo compartir vulnerabilidad, ni con la persona con la que me pasaba ni con otra persona. Entonces, un elemento diferencial en el plano técnico es que tratamos de acceder a la emoción sentida y activada en la sesión para que de ahí nazca algo nuevo y que trabajamos muchas veces facilitando un diálogo con la emoción o un diálogo entre partes de la persona. Esto solo es un anticipo. De esto hay muchos modelos, partes y demás, y bueno, pues lo hacen de distintas maneras. Para nosotros lo importante es que es un trabajo centrado en la persona, siempre trabajando en los márgenes de lo que es aceptable para la persona. Es adaptado al alcance de la intervención, es decir, no es lo mismo una intervención focal de 3 sesiones que de 6 sesiones que de 30.
Y sobre todo es muy importante que se trata de dar a la persona dominio y maestría sobre su experiencia emocional. No dejar que vaya arrastrada por su experiencia emocional, sino que progresivamente vaya teniendo la capacidad de no solo de usar inteligentemente la emoción en sus relaciones, sino en la relación consigo misma y en salir del enredo. Porque todos tenemos un enredo, por lo menos uno. Voy avanzando, que quedan unos pocos minutos. Estos 3 elementos muchas veces se traducen en lo que la gente dice: dame por favor herramientas para gestionar mis emociones. Bueno, habría 2 versiones: la gestión como control y la gestión como procesamiento. Y nosotros apostamos por la gestión como procesamiento. ¿Cuál es nuestra experiencia y la de los usuarios en los casos que ya tenemos trabajando con organizaciones? Pues las 5 estrellas. Y no estoy diciendo que buenos somos, sino estoy diciendo cuánto aprecian las personas poder hacerse dueñas de su mundo emocional, de sus enredos, y cuánto aprecian poder salir de los enredos no con la cabeza, sino con la vida. Porque sentir es vivir y es la fuente de la acción congruente, auténtica, viva, y es algo que cualquiera que lo vive no lo quiere rechazar. Y bueno, pues qué decir, que de esto va lo que queremos hacer desde nuestro abordaje Mental Health First, que tiene que ver con convertirse en alguien capaz de facilitar esto. Muchísimas gracias, Ciro. Hay una cosa que quiero poner en valor y la pongo en valor con mucho orgullo por nuestro equipo, que es que en las organizaciones en las que ofrecemos este servicio aparece como el mejor valorado o de los mejores valorados de todas las iniciativas de salud mental o de bienestar que tienen las organizaciones. O sea, hay algo que es bonito y me lo han dicho muchas veces usuarios de este servicio en organizaciones, te lo han dicho a ti, nos lo han dicho, bueno, a todas las personas del equipo. A mí mucha gente me dice, yo he hecho terapia 2 veces y nunca había hecho esto. Yo he hecho terapia antes, pero era distinto. Yo creo que es algo que oímos mucho y yo creo que la gente al final está hablando de esto que tú has dicho, de un terapeuta que está mucho más centrado en ayudarme a mí a estar en contacto con mi experiencia y a llevarla adelante que en educar mi mente como ayudarme a ser dueño de mi vida. Dime. Perdona, Ciro, que Sí, que subrayaba eso, ¿no? Ser dueño de mi vida, transformar lo que necesito transformar, mucho más que educar, informar mi mente. Esto es, o corregir mi mente. O corregir mi mente. Y en el ser dueño de mi vida, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando del límite que separa el deseo de la posibilidad. Todos hemos visto una película en la que sales diciendo voy a actuar de manera diferente y luego haces lo que puedes. Entonces yo entiendo que hay procesos de ayuda que son muy inspiradores, pero si no remueven estas estructuras de memoria que son los esquemas emocionales, pues... Sí, no se sostiene, no es duradero. Eso está claro. Bueno, pues Ciro, agradecerte mucho la presentación. Esta masterclass para mí es de las arriesgadas, en el sentido de que linda mucho con cosas muy técnicas, muy de nuestro mundo terapéutico, pero sí confío en que personas que trabajan en talento, recursos humanos, hayan podido captar el eco, ¿no? de lo que hay detrás. O sobre todo tener criterio para saber qué pedir o ampliar el criterio para saber qué pedir o qué desear. Yo estaba preguntándome cómo se sentirían los no psicólogos, los no psicólogas en estos momentos. Os pido perdón cuando veáis el vídeo si me he ido muy lejos, pero también que sepáis que estamos disponibles para aclarar cualquier duda, porque en esa conversación es donde sale algo suculento. Por ejemplo, hay un servicio que ofrecemos que a mí me parece especialmente tierno y es cuando nos piden directamente ayuda a líderes o personas de recursos humanos que han sido depositarios de la petición de ayuda de alguien de su organización y como es lógico y normal, cuando tú no lidias con estas cosas de la salud mental, estos enredos, a veces es abrumador lo que el otro te trae
y hay un temor de hacer algo adecuado. Entonces, para mí es especialmente bonito ver el alivio que tienen, por ejemplo, profesionales especialistas de recursos humanos, líderes que nos consultan, cuando nos intentan contar lo que pasa y lo que reciben es una formulación casi poética que cambia su forma de estar con el asunto, no su forma de entender, sino de estar ante el asunto, Y por porque las es como mismas, entrar por otro sitio y comprender desde otro sitio, ¿no? y por las mismas y por cosas que hemos visto y tú me has contado, personas que tienen que dar la cara, no es lo mismo dar la cara y recibir una de estas situaciones, un líder que ha recibido un feedback de este tipo y que sabes cómo acompañarle. La sensación de eficacia, no de ser terapeuta, sino sabes cómo acompañarle para reconducirle hacia una ayuda eficaz. Yo creo que eso es también muy, muy importante y que hace sentir bien a quien está de intermediario en esa posición. Ciro, te quiero hacer, porque aunque nos queda poquito tiempo, hay una cosa que te quiero preguntar. Hay un servicio que para mí, de los que tenemos, pues no, fíjate, no es el más demandado, pero es verdad que cuando se demanda con mucha angustia. ¿Vale? Con mucha angustia, que es el servicio que tenemos tanto a través de TAE Digital como en el centro sanitario de segundo diagnóstico avanzado. Para esos casos que llevan ya muchas intervenciones o mucho tiempo, lo que tú nombrabas antes, ¿no? Mucho tiempo de intervención terapéutica que no está resultando de la manera esperada y se va produciendo todo ese, ¿cómo lo has dicho? Ese deterioro, ¿no? Que comentabas. Y creo que es un servicio, para mí, que le diría a cualquier persona que esté en un proceso terapéutico y que sienta que la cosa se está enredando, que llevo ya 4 años de psicólogo en psicólogo, bueno, digo 4, Ciro, por decir Sí, por algo, decir algo. porque de sobra sabemos tú y yo que a veces la gente llega porque uno puede tener una historia larga de proceso, ¿no? Pero con avance, con una sensación de que algo está más fuerte, más empoderado, con más orgullo, más aliviado, más hacia la vida, más en movimiento, aunque sea lento y con sus retos, ¿no? Pero yo sí que animaría a cualquier persona que sienta que le empiece a pitar por dentro esa sensación de yo ya tendría que estar en otro sitio, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues que es un servicio, por ejemplo, que nosotros ofrecemos en un formato de 2 sesiones y que el tiempo es oro. En la vida lo es, pero creo que para todo nuestro equipo es doloroso cuando un paciente nos empieza a contar historias, ¿no? Me diagnosticaron tal, empecé una terapia 4 años, luego lo dejé, luego volví. No es el tema de ir y volver porque los procesos... Y más aún cuando en lo que nos cuenta no hay atisbos de que haya habido propiamente una formulación de caso, ya no te digo Sí, avanzada, sino sí. básica. Hay una frase que tú dices mucho que a mí me parece especialmente dolorosa cuando alguna vez estamos en supervisión y tú dices, esta persona viene intacta. O sea, Sí, viene sin proceso después de 4 años de terapia y ha eso, hecho muchas cosas, pero el núcleo viene intacto. el núcleo, o sea, sí, a lo mejor ha aprendido 40 técnicas y recursos, pero el núcleo de lo que ocurre viene sin tocar. Bueno, pues muchísimas gracias y un saludo y un abrazo. Y el jueves tenemos